Está sentado ya en este estudio, como es el diputado Carlos Heller. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenés todas las bolillas hoy. Sí, sí. Yo diría que, por ejemplo, tomando el tema de las autopartes, sí, es un caso típico de sustitución de importaciones. Tiene un montón de efectos, porque Argentina tiene capacidad instalada ociosa en la industria autopartista, sí, e importa una enorme cantidad. Los autos llamados de fabricación nacional tienen más de la mitad de las piezas importadas. Por lo tanto, mirá si hay para sustituir importaciones y ahorrar divisas. También podríamos pensar, aún en algunas cosas como alimentos, sí, que un país productor de alimentos como la Argentina, que por ejemplo tiene recurrentes crisis en la industria láctea, ¿qué necesidad tiene la Argentina de importar productos lácteos? En un programa donde, sí, vos tenés que transitar por un camino de salir de esa restricción externa, tenés que establecer prioridades. Y esa también es una prioridad. Quiero decir que en el presupuesto que el Ejecutivo mandó al Congreso y la oposición rechazó, estaba estimado para este año 2022, sí, un superávit de comercio exterior superior a los 10.000 millones de dólares, con un crecimiento importante de las importaciones, necesario para darle sustentabilidad al previsible crecimiento que también el proyecto de presupuesto planteaba. Quiero decir que estamos conociendo cada vez más cerca los datos del año pasado, esos datos que ya van confirmando que la Argentina creció un 10 o un poquito más el PBI, y les quiero decir, hablando de pronósticos, consultoras, etcétera, sí, que el Banco Mundial decía que la Argentina iba a crecer 4,7. El Fondo Monetario decía algo parecido y la Argentina creció 10. El doble. Les quiero decir que ayer el Fondo Monetario corrigió al alza el 2022 para Argentina, en un escenario donde marcó bajas generalizadas en la mayoría de los países. Incluso a América Latina le da un decrecimiento de las proyecciones y en particular a Argentina le marca un crecimiento. Entonces, lo que Argentina tiene, primero, a los que dicen que no hay plan, ese es el plan. Todo eso es el plan. Está lleno de, a ver, hay referentes de la oposición política, pero también empresarios. ¿Pero qué es un plan? Un plan es cuánto vas a crecer, sí, cuál va a ser la situación fiscal, cómo vas a distribuir. ¿Cómo vas a distribuir? Si querés, yo te leo lo que dice la CEPAL. Mirá, tengo un trabajo fresquito respecto del tema de la región y los comentarios que dice. Todos saben lo que es la CEPAL. Comisión Económica para la América Latina, un organismo de Naciones Unidas. Es crucial aumentar los niveles de recaudación y mejorar la estructura tributaria para dar sostenibilidad fiscal a una trayectoria creciente de demanda de gasto. No dice que hay que achicar el gasto, dice que hay que aumentar el gasto. Sí, para que aumente la recaudación. Y aumentar la recaudación. Y es largo, no quiero abusar, habla de progresividad, de impuesto a las grandes rentas, etcétera, etcétera, como el camino que hay. Ese es el plan. Carlos, ellos no les gusta, sí, a los muchachos. Pero vos qué decís, que la oposición política lo que quiere es su plan. Esto obvio. ¿Tiene otro plan? Es exactamente. Mira, yo ya lo viví cuando en el 2010 también nos dejaron sin número y no se aprobó el presupuesto. Sí. Yo estaba en la comisión de presupuesto, no era el presidente, pero la integraba, y la discusión fue la misma que ahora. Ellos decían, no, este presupuesto no se puede aprobar. El que ellos querían aprobar era otro proyecto de país, el proyecto de país que ellos tienen en mente y por el que ellos se mueven. Y ahora pasó exactamente lo mismo. Cuando ellos dicen no hay plan, cuando ellos dicen todo esto está dibujado, yo el otro día le mostraba a un colega de ustedes, si vos tomás los datos del 2021, excepto en el tema de la inflación, en todas las otras cosas la economía funcionó mejor que lo que estaba en el presupuesto que habíamos aprobado un año antes. En crecimiento, en situación fiscal, en tipo de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar largo rato. Vos decís que no había razón para que no lo aprobasen en absoluto, no. Y mucho menos decir que era un dibujo. Y mucho menos decir lo que decían. Ahora, claro que la Argentina se encuentra con un gravísimo problema, que es el que nos dejaron ellos, con el plan de ellos. Con el plan que endeudó a la Argentina de la manera irresponsable que lo endeudó para financiar fuga de capitales.
El fondo, los 45.000 millones que le prestó el fondo a la Argentina, la mitad atendieron otras deudas que no son deudas del gobierno de Cristina, que no tomó ninguna deuda. Ninguna deuda. En todo caso, durante el gobierno de Néstor y Cristina, lo que se hizo fue las 2 renegociaciones de la deuda que había dejado la Alianza, el menemismo y todo lo anterior en los procesos de endeudamiento anteriores, y fueron las 2 negociaciones en las que se logró acordar con el 93% de los acreedores. Y hoy estamos en la misma situación. Cada vez que asume un gobierno de perfil popular, tiene primero que arreglar los balurdos, los balurdos que le dejan los supuestamente organizados y planificadores, que por otro lado, para que la gente entienda, miren, el déficit fiscal es la diferencia entre ingresos y gastos, y eso se arregla con deuda, con emisión, con aumento de la recaudación o con ajuste. Y ellos son hinchas del ajuste y por eso todas las otras variables no les gustan. Dicen en cada vez que se da la oportunidad que no van a aprobar jamás una ley que signifique crear un impuesto o cambiar una alícuota hacia arriba. No, pero Carlos, además, me parece que hay algo ahí, una vez tiene ganas de decir, bueno, estudien economía, ¿no? Porque uno puede tener un déficit, que eso genere un impulso en la actividad económica, vos terminás recaudando más y después lo pagás. Lo hace la propia Unión, en el acuerdo de la Unión Europea, está previsto que hasta un determinado monto el déficit puede ser una herramienta para el desarrollo. Pero, digamos, vos te podés plantear el equilibrio fiscal. Durante la gestión de Néstor Kirchner se logró el equilibrio y se logró el superávit, pero no se lo logró ajustando, se lo logró creciendo, se lo logró aumentando los ingresos. Y eso es lo que ahora nuevamente se está intentando hacer y creo que vamos a hacer. Pues tenemos muchas preguntas. Sofía y Andrés, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? Carlos, le pregunto porque viene insistiendo, ¿no? Bueno, hay que aumentar impuestos o hay que incorporar nuevos impuestos y usted fue uno de los impulsores del impuesto a las grandes fortunas. Aporte solidario. Del aporte solidario, ahí va, que fue por única vez. Teniendo en cuenta este escenario, ¿hay posibilidad de volver a discutir un nuevo impuesto por única vez, pero por el año 2022, por ejemplo? No están los planes, no creo. No están los planes. No. Nosotros hemos modificado, para entender nuestra política, en la discusión de bienes personales, ¿qué se hizo? Se subió el mínimo no imponible, tanto para los bienes en general como para inmuebles de uso familiar, lo cual significó que 500.000 de personas o dejó de pagar o tuvo un significativo alivio en lo que pagaba. Eso tenía un costo de cercano a los 40.000 millones de pesos. ¿Cómo se compensó? Subiendo la alícuota, un 0,25 para los que tienen riqueza declarada entre 100 y 300 millones y un 0,50 para los que tienen más de 300 millones. Con solo ese toquecito de 0,25 y 0,50 se compensó aliviarle a 500.000 de personas la carga tributaria. Entonces no se trata de aumentar la carga tributaria, sino cambiar la progresividad de la carga tributaria. Distribuirla mejor, decís vos. Así es. ¿Andrés? Curiosamente, la deuda que recién usted muy bien contaba que la dejó la oposición, ¿no? Que hasta hace poco también fue gobierno, va a tener que ser aprobada si es que se llega a un acuerdo en el Congreso de la Nación por los mismos que la tomaron. ¿Cuál cree que va a ser la postura de esa oposición que también rechazó el proyecto de presupuesto en ese sentido? A ver, yo no hago futurología, pero sí sé mirar al pasado y tengo memoria. Cuando tratamos en el Parlamento el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, por el cual el propio Poder Ejecutivo, digamos, se ataba las manos y decía cualquier endeudamiento, refinanciación que se haga de deuda en moneda extranjera con organismos multilaterales requiere la aprobación del Congreso. Se logró, después de un largo debate, una amplia mayoría, pero allí, por ejemplo, uno de los referentes económicos de la oposición, quien fue presidente de la Comisión de Presupuesto antes que yo, es decir, durante los años de la gestión de Macri, el diputado Laspina, dijo que ellos no iban a acompañar
a ningún acuerdo que la Argentina impulsara porque no coincidían con la propuesta económica que el gobierno tiene. Tienen otra propuesta, después lo adornan, lo dibujan, pero el fondo, la verdadera cuestión es que ellos quieren otro modelo de país. Tenemos modelos que no tienen puntos de coincidencia. Yo sé que es más lindo hablar de consenso, cómo no podemos ponernos de acuerdo, pero no nos podemos poner de acuerdo cuando uno quiere ir para allá y el otro quiere ir para allá. Cuando usted tiene que discutir con una persona que le dice yo quiero que desaparezca el Estado, como dicen algunos de los libertarios, o en general ellos queremos un Estado mínimo, ¿cómo te pones de acuerdo? Nosotros queremos más Estado, Estado eficiente, pero Estado presente, Estado que administre, que defienda los intereses de la mayoría de la ciudadanía, un Estado que garantice la prestación de servicios públicos esenciales. Ustedes estaban hablando recién del litio. Hoy hay una formidable posibilidad de crear por ahí un ente de los países de la región. El litio está concentrado en Bolivia, Chile y la Argentina. Y hoy podríamos empezar a soñar, ¿por qué no?, en una corporación que no quiere decir que no haya capitales privados que participen, pero sí con una fuerte presencia reguladora del Estado, de manera de que no seamos un país extractivista, sino un país donde se utilice la ventaja de tener ese elemento para agregándole valor, generar acá la producción de batería, etcétera, etcétera. De eso se trata en cada una de las cosas, eso es lo que tenemos que hacer. Y la verdad que este gobierno vino a hacer eso para recomponer lo que pasó en los 4 años anteriores y se encontró con la pandemia sanitaria. Yo siempre vine hablando de las dos pandemias. Julián sabe que hay una pandemia sanitaria y hay una pandemia neoliberal. Tenemos ya una economía que ha vuelto a los valores pre-pandemia sanitaria. Nos falta todavía recuperar todo el daño que nos hizo la pandemia neoliberal, que no es poco. Ahora, Carlos, perdón, hablaba, y en función de la pregunta de Andrés sobre el escenario en el Congreso de la Nación, usted menciona a los libertarios, no quieren Estado, tiene a Juntos por el Cambio, que está más alineado con el discurso del Fondo Monetario Internacional y reclamar un plan económico, porque el que hay, claramente, como usted decía, no les gusta. Y por otro lado tiene a la izquierda, que la izquierda propone directamente no pagar. ¿Con quién buscar consensos, entonces, para lograr esta aprobación? Yo creo que la Argentina tiene que hacer lo que está haciendo, que es negociar con firmeza. Primero, porque no tendríamos que tener esta deuda, porque esto es inexplicable e inaceptable. Entonces, no la tendríamos que tener. Pero ahora, ya sentados frente al Fondo Monetario, ya la tenemos hoy. Y discutiendo hoy, lo que nosotros tenemos que mantenernos muy firmes y no conceder en ningún caso, es que el arreglo al que se pueda llegar sea sobre la base del ajuste. El acuerdo tiene que ser sobre la base del tiempo. El gobierno argentino fijó una posición todo el tiempo. Nosotros queremos pagar, pero pagar creciendo primero. Que se parece a los muertos no pagan, que dijo en su momento Néstor Kirchner. Es la misma consigna. La Argentina va a poder pagar con esfuerzo si tiene tiempo para volcar todos los recursos que puede volcar con sus capacidades productivas a incentivar ese crecimiento con políticas además de distribución que sean generadoras de mayor consumo local, con el compra argentino, con la sustitución de importaciones. Todo eso es el plan, todo ese es el plan. Y en ese plan, y con un periodo de gracia, porque la Argentina está negociando casi un tecnicismo. El Fondo Monetario tiene 2 tipos de crédito. El stand-by, que es el que nos dieron, aquí hay que pagar en 2 años, como una locura, un disparate. ¿Quién puede pensar que se podía pagar ese crédito? Y el de facilidades ampliadas, que es de 10 años. 10 años. Bien, tampoco 10 años alcanza. Pero el de facilidades ampliadas tiene la posibilidad de un periodo de gracia que nos llevaría a que los primeros pagos habría que hacerlo por allá por el 2025. Entonces tendríamos una posibilidad cierta de volcar todos esos recursos, crecer primero, a un crecimiento y para después ver. Y tal vez tengamos que seguir discutiendo porque esos 10 años no alcancen, porque es muy grande la deuda. Porque además no nos olvidemos
que está los 100.000 millones de deuda con los privados, Claro, eso también hay que que se pagarlo. renegociaron, Claro. que se patearon para adelante, que se logró una quita de intereses, pero que también es parte de la herencia que dejaron y que también es parte de la fenomenal fuga que propiciaron. Bueno, clarísima la definición del señor Carlos Heller. Carlos, te agradezco muchísimo. Sabemos que tenés otros compromisos, así Gracias que a te ustedes. liberamos en este momento. Muy, muy interesantes las definiciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El Chau. señor Carlos Heller, diputado de la Nación, y